Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Jai Mahadeva. Jai Baba Jopi Vale ki Jai. Om Mahim Pahadi Baba Taragiri Maharaj ki Jai. Om Giri Parampara ki Jai. Om Sri Sai Shankaracharya Maharaj ki Jai. Om Dashanami Swamis ki Jai. Om Chaiva Sampradaya ki Jai. Om Shiva Mahadeva Mahayogin Yogisvara Yoganath Bholenath ki Jai. Om Nashram Shivaista ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namah Namo Narayana. Om Shiva Purana ki Jai. Jai Mahadev. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang de los lunes. Estamos transmitiendo desde el Shiva Mandir en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Afran, que inauguró nuestro amado Guru, que hoy vive en India, Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj. Este amado Guru es para nosotros nuestra guía, nuestra luz. Sin Guru no hay Shivaísmo. Sin Guru no hay un sendero apropiado para lograr las metas. Nuestra sagrada tradición viene de los Himalayas, se llama el Giri Parampara. Somos Dashanami Swamis, monjes de Shankaracharya. También nos dicen Sannyasis, Swamis, Sadhus. Dentro de nuestra escuela pues tenemos brahmanas, sacerdotes, yogis y yoginis. Los yogis son los que practican yoga y la yogini las mujeres que practican yoga. Este camino es un camino maravilloso. Cuando tú empiezas a estudiar este camino y a practicar estas enseñanzas, tu vida cambia. Encuentras una razón de existir. Hemos visto tantas personas aquí en Occidente que tienen todas las cosas materiales, belleza, fama, dinero, poder. Y son las primeras personas que están haciendo actos inapropiados, se suicidan, están en los psiquiátricos, están viviendo una experiencia negativa, no están siendo felices. El camino de la felicidad empieza con la práctica del yoga, realmente. Es la práctica del yoga la que nos permite alcanzar esos estados superiores de conciencia y alcanzar las metas más elevadas de la espiritualidad. Es a través de este camino de la espiritualidad que podemos lograr el samadhi, el nirvikalpa samadhi, mukti, la liberación. Todos son bienvenidos a estudiar estas enseñanzas. Hoy vamos a estar estudiando el Shiva Purana. Lo venimos estudiando hace bastante tiempo. Aquí en el Arran, en los satsang, desde la visión Advaita, desde la visión Shivaísta. A nosotros nos llaman Shivaístas porque seguimos las enseñanzas del Señor Shiva. El Guru Supremo, Adiguru, la Divinidad Suprema, Mahadeva, Maheshvara, tiene miles de nombres. Es la deidad más importante y está presente en nuestros corazones, está presente siempre en nuestra vida. Está presente en los mantras, está presente en los libros sagrados, los Vedas, los Tantras. Está presente en el Guru y en cada uno de nosotros, en nuestro interior, en ese templo que hay en nuestro interior. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Vamos a iniciar la lectura. Jai Mahadeva. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Krim 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 Aim Saraswati Ji Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dimahi Tano Rudra Prachodayate. ¿Tienes las luces?
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Hrim Shrim Klim Aim. Om Tat Purushaya Vimahe Mahadevaya Dimahi Tano Rudra Prachodayate. Om. El tema que traemos para hoy es muy apasionante. Me encanta este Purana. Es de los favoritos que tengo. El señor Shiva nos está enseñando todo esto de sus pasatiempos, sus lilas, sus Puranas, sus enseñanzas, que están permanentemente vivos estos pasatiempos. No son historias que acontecieron hace miles de años, sino son enseñanzas que hoy en día están siendo vividas en cada uno de nosotros. Y que debemos reflexionarlas, con recto discernimiento, estudiarlas, realizarlas. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, nos puede escribir en el chat. Si no alcanzamos a contestarla en este satsang, cuando termine el satsang, haremos llegar la respuesta a todos ustedes. El origen del culto al Shivalinga. Ese es el pasatiempo de hoy. Dice así. Om. El sabio Saunaka pidió a Sutta Muni de explicarles y darle los detalles de las formas de Pinda y Panapata. Sutta Muni explicó. En la foresta Badari, Shiva vino una vez totalmente desnudo y recubierto de cenizas para probar a los rishis. En ese momento los sabios y videntes habían salido a la foresta para recoger frijoles y juncos sagrados. Todas las mujeres de los sabios se enamoraron a primera vista de ese peregrino desnudo y empezaron a abrazarlo y a besarlo. Y hasta empezaron a luchar entre ellas porque todas querían un beso y un abrazo. Cuando los rishis regresaron a sus chozas y vieron al hombre en pleno disfrute sensual, gozando con todas sus esposas, lo maldijeron a que su órgano se le cayera. El linga cayó y Shiva desapareció. El lugar donde cayó el linga se quemó por completo. La tierra no soportaba el peso del linga, el cual además empezó a crecer y a ocupar y a llenar a los tres mundos. El calor que emanaba era insoportable y llegaba a los tres mundos donde todos sus habitantes empezaron a sufrir horriblemente. Los sabios y los videntes estaban desesperados. Rezaron al señor Brahma, el cual les mostró compasión. Brahma pidió que rindiesen culto al señor Shiva junto con su consorte Parvati Devi. Los sabios arrepentidos, habiendo la maya y el falso ego desaparecido de sus mentes, por largo tiempo pidieron perdón a Shiva y a Shakti de rodillas. Entonces Parvati se transformó en un Panapatán y recibió al linga. Agnilinga, por su parte apaciguado, se volvió Yotishlinga. Esta instalación de linga ocurrió en la foresta Badari. Como fue maldecido por los sabios y videntes, llegó a ser conocido como Hatakeshvaralinga. Pinda y Panapata son Shiva y Shakti. Este linga se volvió el más famoso. Om Namah Shivaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ay, Shivalinga.
Om Shivalinga Ki Jai. ¿Cómo les parece el pasatiempo? Muy interesante. Vamos a descifrarlo. El origen del culto a Shivalinga. Hay siempre un principio de todos los rituales y de todo tipo de prácticas. Este es el origen de ese culto tan famoso en los tres mundos al Shivalinga. El Shivalinga es un aspecto de forma fálica, generalmente está hecho de piedra, representando este evento maravilloso. El Shivalinga es el órgano masculino y el órgano femenino unidos dentro de este culto sagrado. Este culto sagrado no es de origen védico, es de origen dravídico. Antes de que llegaran los arios a India ya existía el culto dravídico. Este culto dravídico es un culto a la fertilidad, a la divinidad que está siempre creando universos, creando vida. Es el símbolo de Shiva, el espíritu supremo, impersonal, que se une con Shakti, este plano material. La Madre Divina representada como Prakriti, como Shakti, este mundo material. Shiva es el que da vida y Shakti es la materia burda y sutil que existe en toda la creación. Shakti está en la tierra, el aire, el fuego, el agua, el éter, lo que conocemos nosotros como el Shtura Sarira, y también está en el Linga Sarira, el cuerpo sutil, que es mana, la mente, las emociones, la inteligencia, el ego, los tanmantras, el prana, todo lo que existe, estos planos físicos, astrales, causales, supracausales. Es muy importante tener ese concepto claro cuando hacemos esa adoración y ese ritual al Shivalinga. No estamos haciendo un culto a lo material, a lo sexual, a los órganos sexuales, sino a la gran verdad trascendental que hay detrás de este conocimiento. Claro está, no deja de ser parte de estos rituales de procreación de las especies y de la creación del universo y de todo tipo de creatividad que se genera en la vida. Cuando las flores se convierten en semillas, en frutos, se siembran, dan vida. Cuando las especies están en sus cultos de reproducción, cuando los humanos estamos generando vida, hay siempre ese recuerdo de esa unión de Shiva y Shakti en este hermoso ritual. Es famoso este ritual en los tres mundos. Vemos el culto al Shivalinga aquí en América del Sur. Aquí nomás cerca de donde tenemos el Arran, ahí en Tunja, este culto, vemos allí columnas de piedra de forma fálica que eran importantes para estas culturas, para esta tradición. Y hemos visto eso en todo el mundo se ve estas enseñanzas del culto fálico, que luego fue un culto que en el tantrismo se desarrolló profundamente, y del tantrismo viene a ser absorbido también por la cultura védica ortodoxa, que hoy en día cuando vemos los templos en India, el culto al Shivalinga es un culto permanente de los grandes brahmanas ortodoxos hindúes, siempre adorando a la divinidad suprema a través de esta piedra sagrada, de este símbolo maravilloso. El sabio Chaunaka pidió a Sutta Muni de explicarles y darles los detalles. Entonces siempre hay un gurú, pedimos al gurú la enseñanza. Aunque Chaunaka era un gran sabio, pero él quería que su gurú Sutta Muni, Muni significa que era una persona que vivía mucho tiempo en silencio, en una vida de mucha renunciación, generalmente aislados en los bosques. Grandes gurús,
que toman esa decisión de hacer el voto de Muni. El voto de Muni es un voto de austeridad y hay algo que se llama el Mauna, que es lo que practican los Munis, que es hacer ayunos de palabra por largo tiempo. Pero imagínate, él hacía ayuno de palabra, pero cuando llegó el momento de hablar sobre los Vedas y los Puranas, toda esa sabiduría salió de su corazón, de su mente, de su voz, para llegar a cada uno de nosotros. Entonces decía que le dieran los detalles de las formas de Pinda y Panapata, los componentes del Shivalinga. Entonces, el Shivalinga tiene dos componentes, la parte superior, que es la que llamamos Pinda, y la base, que es la que es llamada Panapata. El Pinda representa a Shiva y Panapata representa a Shakti. Entonces, él decía, bueno, háblanos un poquito de ese simbolismo, de esa representación sagrada que es adorada por los devotos de Shiva y de Shakti. Entonces Sutta Muni explicó, cuando un discípulo hace una pregunta inteligente, el guru siempre está dispuesto a enseñar lo que sabe. Es importante entonces siempre tener en cuenta que el guru está disponible para las preguntas. Quiere él siempre transmitir las enseñanzas a las personas que estén preparadas. También la intención de la pregunta cuenta mucho. El guru es muy intuitivo. ¿Sabes? Si estas preguntas son preguntas con sinceridad para querer evolucionar espiritualmente. Y de esa manera él se presta para dar las respuestas que vienen de la sagrada tradición. Sutta Muni había aprendido todo esto de su guru, Sukadeva Goswami, y su guru había aprendido todo este conocimiento de Vyasadeva. Y así, de tradición en tradición hacia atrás, de guru a discípulo, fue enseñada esta gran verdad. En la foresta Badari, este pasatiempo, muchos hablan de que esa foresta Badari queda ahí en los Himalayas. Allí fue donde aconteció este gran pasatiempo, este hermoso pasatiempo. Shiva vino una vez totalmente desnudo. Esta enseñanza de la desnudez habla de la sinceridad. Actualmente existen muchos sadhus, especialmente unos que son llamados los Nagababas, que andan desnudos, cubiertos de cenizas. Y estaba recubierto de cenizas para probar a los rishis. Estas cenizas tienen un origen. Se dice que este pasatiempo ocurrió cuando Sati Devi, la primera esposa del señor Shiva, entró en el fuego. Shiva cogió las cenizas de esa incineración y se las echó en su cuerpo. Se untó cenizas en todo su cuerpo. Cogen las cenizas con un poco de agua y se las untan en su cuerpo. El cuerpo queda azuloso. Estas cenizas se llaman los vibhutis, el bhasma. Y tiene muchas cualidades esta ceniza. Quita el frío, quita el calor, ayuda a la piel, protege de los insectos. Es muy importante para los sadhus que andan así desnudos, darse sus cenizas, y siempre estamos recordando este pasatiempo. Primero recordamos a Sati, a la Madre Divina, que hizo su sacrificio de entrar en el fuego, y luego a Shiva, siempre recordando a su Sati. Entonces el señor Shiva deambulaba como un sadhu. Por eso muchos sadhus actualmente usan ese mismo atuendo. Muchos andan desnudos, muchos andan cubiertos de ceniza. Quería probar a los rishis. Shiva siempre nos está probando. La palabra rishi significa profetas, los profetas.
Entonces el señor Shiva dijo, voy a probar a estos profetas, a ver cómo está su sabiduría, cómo está su trabajo espiritual, cómo está su crecimiento. Es muy importante ese concepto de Shiva siempre probándonos. ¿Por qué nos prueba? A todos, hombres y mujeres. No solamente prueba a los hombres, también prueba a las mujeres. Para ver si ya estamos preparados para Mukti, para ver si hemos avanzado en nuestras prácticas, para ver si tenemos un mayor conocimiento de la verdad universal. Mirar si ya hemos desarrollado cualidades que debemos desarrollar todos los yogis para lograr la meta más alta. Todos los días nos prueba Shiva, cada día, con dificultades, con problemas, con enfermedades, con situaciones adversas. Esas son las pruebas de Shiva. A veces también otro tipo de pruebas un poco más tentadoras, mirando a ver cómo reaccionamos, si hemos vencido esos que llamamos nosotros conceptos de falso moralismo, de una vida ética fundamentalista, que para nada le gusta al señor Shiva, porque ese tipo de personas se vuelven, sí, fundamentalistas, se llaman dogmáticos, fanáticos, y no logran avanzar hacia un crecimiento espiritual profundo. En ese momento los sabios y videntes, cuando hablamos de los sabios les decimos también munis, yanis, también les decimos brahmanas, y los videntes eran los rishis. Habían salido a la foresta para recoger frijoles y juncos sagrados. Entonces ellos vivían en el campo, en sus yogdis, que son como chozas, y vivían de una forma muy natural. En este caso, entonces ellos salieron a hacer recolectas. Entonces, estas recolectas eran para conseguir alimentos, también para hacer las ofrendas en los templos. A veces también salían a recoger flores, a traer agua, a traer frutas. Los juncos los usaban para la construcción de sus yogdis, de sus chozas. Estaban ellos entonces en esa actividad, aparentemente sería como estar cumpliendo con el trabajo, con el Dharma, con sus deberes cotidianos, buscando esa recolección de alimentos y de juncos. Todas las mujeres de los sabios se enamoraron a primera vista de ese peregrino desnudo. Cuando vemos al señor Shiva nos enamoramos. Las mujeres lo veían a él tan hermoso, en medio de su desnudez. Él no estaba exhibiéndose, no era una persona que quería mostrar su belleza, no lo hacía por vanidad. El señor Shiva era un renunciante, estaba en su práctica de austeridad, era un penitente. Pero su belleza es supremamente atractiva. Y cuando hay esa belleza, hay un deslumbre. Es encantador. Hermosamente encantador. La verdad suprema, decíamos, Shiva iba desnudo porque es sincero, porque hay verdad, veracidad en sus enseñanzas. En este simbolismo, la verdadera desnudez es el Atman, somos Atman, no somos este cuerpo. Entonces, cuando las mujeres vieron su desnudez, la enseñanza esotérica es, se enamoraron del Atman, del Brahman, de la verdad suprema. Shiva, que estaba ya como sadhu, el gran guru. El símbolo de las cenizas, el sacrificio, la austeridad de los sadhus, el acto de renunciación y la desnudez, la verdad, el satyam, la verdad, que somos Atman. No estaba vestido, esas vestimentas externas hablan como de arreglos que se hacen en el conocimiento. El vestido del Atman, ¿cuál es? La mente, el ego, todas las cosas materiales.
Cuando queremos meditar y llegar a la etapa más elevada de espiritualidad, tenemos que ir más allá de todas esas capas, de esas vestimentas. Llaman las koshas, vestimentas. El señor Shiva venía desnudo, era Atman, para Shiva, para Brahman. Dicen que se enamoraron a primera vista de ese peregrino desnudo y empezaron a abrazarlo y a besarlo. Siempre está esa atracción a Shiva. Queremos besarlo, queremos abrazarlo. Pero el concepto del ejemplo es que son las Shakti, las mujeres, las que están generando ese beso y ese abrazo. Muy bonito, Shiva es hermoso. Estas mujeres, aunque eran casadas, estaban enamoradas de él. A primera vista sentían esa gran atracción. Vemos la devoción en la búsqueda de ese gran ser hermoso, Shiva, con su verdad. Quieren besarlo, quieren abrazarlo. Ese es un símbolo de devoción, de alabanza, de querer mostrar lo mejor de mí a la divinidad suprema. Vemos un ejemplo muy especial en esta enseñanza, no es una enseñanza muy ortodoxa, más bien tántrica, en medio de la desnudez. La desnudez aquí en Occidente se ve en los cuerpos de los seres humanos como pecaminosos, como malo, como algo que no se debe hacer. Lo ven como pornográfico, como exhibicionista. Pero cuando vamos al Señor Shiva en esta enseñanza, Él es un sadhu, Él está en un estado de trascendencia. Como todos los gurús verdaderos, están en ese estado de trascendencia. Y hasta empezaron a luchar entre sí porque todas querían un beso y un abrazo. Entonces vienen los celos, viene la competencia, viene la envidia, viene el ego, que es mío, que es para mí, que me pertenece. Yo quiero ese beso, yo quiero ese abrazo. Y hay como una competencia. No es bueno esa competencia, pero se daba incluso en las esposas de los rishis, se supone que eran mujeres muy santas, muy sabias, mujeres muy puras, pero estaban en esa atracción por Shiva, el gran rey, el gran guru, el gran señor. Él estaba allí envuelto en su éxtasis místico. La belleza del yogi atrae, la belleza de la sabiduría atrae, la belleza de la espiritualidad atrae. El señor Shiva estaba enseñando como sadhu esa gran atracción. Es un ejemplo que se da hacia que todas deben estar enamoradas de Shiva, todas las almas deben estar enamoradas de Shiva. La divinidad suprema es único, Él. El Brahman supremo no es dos o tres, es el uno en el Advaita. Es el único, es uno, es la verdad suprema, el único esencial. Hay una enseñanza esotérica alrededor de eso, que todo es Shiva en su esencia brahmánica y todas las entidades vivientes somos Shakti. Entonces, cuando vemos en este ejemplo a muchas Shaktis enamoradas de Shiva, todas las almas encarnadas están enamoradas de Shiva cuando siguen el sendero de la luz espiritual. Shiva es uno solo, no es dos o tres, es uno. Y todas están enamoradas, quieren estar con Él, todo el mundo quiere estar con la divinidad suprema, experimentando esa gran verdad de la trascendencia. Cuando decimos un beso o un abrazo, es el darshan del guru, es la enseñanza del guru, es la sabiduría del guru. Shiva está representando al guru, a la gran verdad esencial en este hermoso pasatiempo, con su desnudez y vestido de ceniza. Muy atractivo. La verdad espiritual es muy atractiva. Todos cuando escuchamos la gran verdad esencial del Veda, del Tantra, nos sentimos enamorados de esa verdad. ¿Por qué? Porque es lo que estamos buscando todos los seres humanos, la verdad del Atman, la verdad del Paramatman, la verdad de Shiva, el conocimiento más puro, más elevado, sin esos falsos dogmatismos, sin esas falsas creencias de lo que nosotros llamamos el falso moralismo, el puritanismo y las falsas éticas
que se han venido desarrollando a través del fundamentalismo y que nos alejan de la divinidad en vez de permitirnos acercar a la divinidad. Cuando los Richis regresaron a sus chozas, vieron al hombre en pleno disfrute sensual, gozando con todas sus esposas. Los Richis son los fundamentalistas en este caso. Aparentemente eran muy sabios, profetas, pero Shiva los estaba probando. Esa prueba implicaba que ellos en su fundamentalismo no estaban reconociendo a la divinidad suprema, que se manifestaba como el Guru, como el Sadhu, como ese Sannyasi, como ese Nagababa, como Shiva en su desnudez. Y dicen que estaba disfrutando, me gusta mucho esa parte, dice, disfrute sensual, gozando con todas sus esposas. Ese disfrute sensual no dice es un disfrute espiritual. Está hablando de un disfrute sensual. La sensorialidad, el beso, el abrazo, la belleza. En este caso, la enseñanza tántrica es que había una práctica de Maituna. Estaba generando una práctica del sagrado Maituna, el Shiva Maituna, que el señor Shiva enseña en las comunidades tántricas. Bueno, los rishis que eran ortodoxos y en este caso simbolizaban la cultura védica tradicional, ritualística, no les gustó. No vieron ese camino del tantra con buenos ojos. El camino del tantra no es visto con buenos ojos. El shivaísmo, el shiva yoga, tiene algo de yoga y algo de tantra. Y en el tantrismo las enseñanzas del señor Shiva son enseñanzas muy puras. No es algo que esté relacionado con la lujuria ni con la promiscuidad. Está basado en el esoterismo, la espiritualidad, el amor puro que debe tener Shakti por Shiva. Esta atracción física es la atracción de la espiritualidad que atrae a todas las almas, a las jivas que representan estas esposas de los rishis, que se sienten atraídas por la divinidad suprema. Entonces lo maldijeron a que su órgano se le cayera. ¡Wow! Los rishis con poderes místicos que tenían no pudieron soportar los celos y como ese machismo, y viendo que sus esposas estaban enamoradas de ese peregrino. Es muy difícil. El egoísmo de los seres humanos y de la ortodoxia, de ver cómo alguien está feliz a la otra persona y no debe ser así, porque es la ortodoxia, la enseñanza que se da en el fundamentalismo. Las esposas deben ser de los rishis, deben ser fieles, deben ser castas, deben ser santas. ¿Cómo se sienten atraídas por ese peregrino, desnudo, hermoso? Era bastante difícil, lo podemos entender aquí en Occidente con ese machismo que existe. Mi esposa es mía, es para mí, me pertenece. Igual también a veces ese machismo también se manifiesta en las esposas. Él es mío, es para mí, me pertenece. No es digno que esté con otra persona. Bueno, viene ese mal genio y viene la maldición. El linga cayó y Shiva desapareció. Entonces vemos el Shiva Linga, que es el órgano sexual masculino, cayó por la maldición. Entonces la maldición de los rishis es, no tengan sexo, la castidad pura, deben ser castos totalmente. Y esa castración, vemos muchos sadhus que hacen ese proceso de castración, se envuelven su linga en un palo y lo terminan como deteriorando a tal punto que ya pierde su funcionabilidad. Bien, esta es la enseñanza ortodoxa de los rishis, de la cultura védica, diríamos fundamentalista y dogmática. El señor Shiva no hizo nada. Estaba tranquilo. Él no está pegado a nada, a su cuerpo, a nada. Él es puro amor.
Y dicen que en ese momento que hay esa maldición, Shiva desaparece. Shiva se manifestó en ese momento y luego ya no estaba más. Realmente el señor Shiva es inmaculado, impersonal, inmanifiesto. El lugar donde cayó el linga se quemó por completo. Ese linga lo llamamos Agni Linga, un linga de fuego. El poder del fuego de Shiva, de la sexualidad de Shiva. El fuego que todo lo limpia, lo purifica, pero en este caso era un fuego que quema. Ese quemar de Agni se ve como representando el quemar karmas. El quemar todo lo que ya está impuro. Y se cayó en la tierra y empezó a quemar todo el planeta. O sea que cuando hay ese dogmatismo, esa ortodoxia, a Shiva no le gusta y empieza a quemar, como generar esa conciencia de que debemos purificar eso, ese dogmatismo, ese fundamentalismo que hace guerras religiosas. En este caso genera maldiciones, peleas, problemas. La tierra no soportaba el peso del linga, el cual además empezó a crecer y a ocupar y a llenar los tres mundos. El peso del linga de Shiva es la fuerza de la espiritualidad. No es sostenida por Bhumi, por la madre tierra. Y empezó a crecer, bonito ese símbolo de crecer, la erección del Shiva Linga. Todo ese conocimiento dravídico, primitivo, espiritual, el conocimiento del Shiva Linga que empieza a crecer y abarcar los tres mundos. Esta es una enseñanza esotérica también. Es importante entender, los tres mundos están dentro de nosotros, el plano bajo, el plano medio, el plano más elevado, el mundo de los dioses, el mundo de los asuras y el mundo de los humanos. Empieza a crecer, la tierra no lo soporta, Bhumi. Entonces el fuego quema la tierra, el peso del linga es un gran peso, el peso de la sabiduría, el peso de la verdad, el peso de la espiritualidad. La tierra no puede soportar eso porque este plano espiritual que nos está enseñando el señor Shiva es algo muy grande, elevado, trascendental. La tierra está sujeta solo a estos elementos materiales que conocemos dentro del materialismo, dentro de este estado de vigilia. Hay verdades más trascendentales. La tierra no lo puede soportar porque no pertenecen a este plano material. Esas verdades esenciales son pertenecientes a los planos espirituales más elevados. El calor que emanaba era insoportable. Y llegaba a los tres mundos donde todos sus habitantes empezaron a sufrir horriblemente. Pues la maldición que cae sobre Shiva afecta toda la creación. Este Agni Lingam es un linga de fuego. Estaba quemando ya todos los tres mundos y todas las entidades vivientes que estaban existiendo en ese momento no pudieron soportar ese calor. Entre nosotros pasa lo mismo también. Nosotros tenemos esa fuerza cuando nos portamos mal con el dogmatismo y esas actividades de falso moralismo y fundamentalismo. Sufrimos las consecuencias porque la gran verdad espiritual es muy natural, es muy bella, muy hermosa. Trasciende la ética y la moral. Es como no entendida por el fundamentalismo. Entonces, cuando este linga empieza a quemar, empieza a purificarnos. Dentro de nosotros está el proceso de purificación. Dentro de nosotros está ese proceso de purificación. Debemos ascender Kundalini, que es el fuego serpentino, para que queme todos los tres mundos, para que podamos ir más allá de estos tres mundos. Trascender este plano material para alcanzar Mukti. Los sabios y los videntes estaban desesperados. Entonces, los rishis que hicieron esa maldición y los yanis, los brahmanas, se dieron cuenta que habían cometido un error por andar
digamos, juzgando con ese falso moralismo y toda esa situación de fundamentalismo, lo que Shiva quería mostrarles, porque Shiva vino a probarlos, como veíamos desde el principio del pasatiempo. Shiva quiso probar a los rishis, cómo manejaban ellos estos conceptos del tantra, el tantrismo, no lo podían entender. Estaban arrepentidos porque eso generó una gran calamidad para todo el universo. Entonces rezaron al señor Brahma, el cual les mostró compasión. Los rishis eran hijos de Brahma, entonces quisieron adorar al señor Brahma. A ver, ¿qué podemos hacer? Brahma, su padre, sintió compasión. Dijo, uy, la embarraron con ese fundamentalismo, con ese dogmatismo, con ese falso puritanismo, con ese como sentimiento de posesividad. Esas esposas son mías, no le pertenecen a nadie más. Y al verlas a ellas disfrutando en su sensualidad, en sus prácticas de tantra, ellos en sus conceptos védicos ortodoxos no lo querían entender. Brahma con compasión les dijo. Brahma pidió que rindiesen culto al señor Shiva junto a su consorte Parvati Devi. Entonces el señor Brahma, representante del brahmanismo, de la ortodoxa brahmánica, dicen, rindan culto a Shiva y a Parvati. Qué bonito. El mismo Brahma, que es el Brahmana supremo, el sumo sacerdote, el creador del universo, dicen, rindan culto a Shiva y a Parvati. Como quien dice, oye, investiguen el tantrismo, investiguen esas enseñanzas puras tántricas, ese conocimiento que viene de lo dravídico, esas enseñanzas puras naturales, en donde la sensualidad no tiene un pecado, no es algo malo. Lo malo es la lujuria, lo malo es la promiscuidad, lo malo es los celos, el egoísmo y el descontrol. Shiva es autocontrolado, él estaba como un sadhu, viviendo esas enseñanzas puras, santificadas que hacen los sadhus, los swamis, los sannyasis, los gurus. Los sabios arrepentidos. Bueno, qué bueno arrepentirse, o sea, cometimos un error, está bien, todo el universo se está destruyendo. Se generó un acto adármico al hacer eso con Shiva mismo, la divinidad suprema, a generar como esa castración sagrada. Cometimos un error. Habiendo la maya y el falso ego desaparecido de sus mentes, maya es la ilusión y el falso ego se llama ahamkara. Debemos vencer a maya, la ilusión cósmica que nos hace pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y el ego falso, el ahamkara, que nos hace creer que somos algo diferente al Atman. Todo este pasatiempo termina enseñándonos, oye, vence maya y vence ahamkara. La ilusión cósmica es muy difícil de vencer. Lo que les pasó a los rishis, no se dieron cuenta que Shiva estaba ahí, Shiva está presente en todo. Juzgaron lo que sus shaktis estaban haciendo en su sensualidad, en sus prácticas del sagrado Maituna, y queriendo besar y abrazar a Shiva, al Guru. Lo juzgaron, luego reflexionaron, es maya, todo es Atman, solo somos Atman. El ego falso es algo inadecuado, somos Atman, solo existe el Brahman, solo existe Paramashiva. Entonces dicen, por largo tiempo pidieron perdón a Shiva y a Shakti de rodillas. Cuando tú te arrepientes debes hacer sacrificios para no volverlo a hacer, ser consciente de lo que pasó y no volverlo a hacer. Estamos juzgando de forma inapropiada a los gurus, a los maestros espirituales, a Shiva, a las enseñanzas tántricas. Es una enseñanza muy importante como la cultura tántrica enfrentó la cultura védica. La cultura védica trabajaba lo de la castración, es decir, monjes castos que no deben tener sino brahmacharya. Y viene el tantrismo a enseñarnos las prácticas del sagrado Maituna. Y es una enseñanza shivaísta profunda que no es apta para las personas que son fundamentalistas, dogmáticas y que manejan el falso puritanismo, creyéndose más porque manejan un proceso de castidad
y no se dan cuenta de las maravillas que tiene el tantrismo en las prácticas del sagrado Maituna que nos permiten trascender rápidamente hacia el samadhi. Entonces Parvati se transformó en un Panapatam. Panapatam significa la base del linga. Y recibió al linga. Qué hermoso. Se dice que solo Parvati era capaz de soportar a Shivalinga. Entonces ella tomó el cuerpo del yoni de la mujer, se llama Panapatam, y solo ella era capaz de recibir el Shivalinga en su cuerpo, nadie más. Todo el universo estaba sufriendo ese fuego y la erección de Shiva que creció por todos los 3 mundos. Todo el universo estaba a punto de destruirse, pero Shiva y Parvati fueron misericordiosos gracias al arrepentimiento de los rishis, y ella recibió el cuerpo de Shiva, el Shivalinga, el falo de Shiva, en su cuerpo de mujer, en su yoni. Agnilinga, por su parte apaciguado, se volvió Yotilinga, el linga de luz. Es muy hermoso. Entonces el señor Shiva tuvo misericordiosa y dejó de destruir. El Agnilinga es el linga de fuego y el Yotilinga es el linga de luz. Entonces el linga de fuego que está destruyendo todo se apaciguó y se convirtió en el linga de luz. Este linga de luz es lo que vemos los yogis cuando meditamos. Cuando tú estás meditando, cierras los ojos y ves luz. Es el brillo del Shivalinga que está brillando dentro de nosotros y en todo el universo. Cuando los clarividentes ven el aura y la luz de todo el universo y ves una luz sutil, es el Shivalinga que está impregnando todo el universo desde ese momento, de ese pasatiempo. Y podemos percibir el aspecto bonito de la divinidad, no el aspecto destructor del fuego. Esta instalación del linga ocurrió en la foresta de Badari. Dicen que el cuerpo de Shakti se parece a la hoja de Betel, la hoja de Bilba, que por eso es tan adorada esta hoja y es usada en los templos de Shiva, porque la hoja de Bilba tiene la forma del cuerpo de mujer, del yoni, del órgano sexual femenino, que representa a Parvati. El órgano sexual masculino representa a Shiva dentro del Tantra, pero se genera una práctica yógica guiada por el Guru, enseñada por el Tantra. No es una práctica superficial, animal, grotesca, lujuriosa. No, es una práctica sagrada, enseñada por el Tantra, para que los que les gusta este camino del shivaísmo puedan practicarla, especialmente los grihastras, que son los que viven esta enseñanza dada por el señor Shiva. Como fue maldecido por los sabios y brahmanas, llegó a ser conocido Shiva como Hatha Keshvaralinga. Pinda y Panapata son Shiva y Shakti. Este Shivalinga se volvió el más famoso. Se habla de este Shivalinga también como parte del Pachupati Linga, que está en Nepal, y que es el templo más famoso, donde está ese Shivalinga sagrado, y donde podemos nosotros adorarlo recordando este pasatiempo que ataca la ortodoxia védica y ataca este fundamentalismo que ve la sexualidad como algo malo y negativo y se olvidan del camino que el señor Shiva ha enseñado a través del Tantra para alcanzar esa autorrealización. Jai Mahadeva, Namo Namaha. Me imagino que es bastante complejo este conocimiento, no sé si lo podrán asimilar. Son enseñanzas del Tantra, enseñanzas del señor Shiva. Vemos el hermoso señor Shiva siempre allí en sus pasatiempos con las Shaktis. Shiva es el Señor Supremo, todos lo amamos. Seguimos su ejemplo.
Jai Shiva Mahadeva Namo Namaha. Espero que les haya gustado el pasatiempo. Jai Mahadev, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Jai Shankara, Jai Shiva Linga Namo Namaha, Jai Parvati, Jai Shiva, Jai Panapata, Jai Yotish Linga, Jai Pinda, Namo Namaha. Hasta pronto, que tengan mucha felicidad en sus vidas, que sigan meditando, conéctense con el ashram shivaísta. Shiva Yoga Giri es nuestra link para llegar a nuestro Facebook, Shiva Yoga Giri. Jai Mahadeva. Hasta pronto. Om Namah Shivaya.